Pues hoy, martes 13 de agosto, vamos a platicar de varios temas muy relevantes, como es el tema de la deuda de Estados Unidos, dato que se mostraba ya de la semana pasada, incremento de la deuda en las personas en los Estados Unidos y el impacto que está teniendo esto en las finanzas ya directamente de las personas. Y también vamos a hablar algo que me ha parecido interesante en términos de una secuencia de eventos y qué puede a lo mejor significar el atentado que tuvo el señor candidato Donald Trump. No solamente el que ya pasó hace mucho tiempo, sino acaba de darse justamente la noticia la semana pasada de que perpetraron o evitaron otro posible atentado contra el candidato. Y vamos a platicar también sobre los datos macroeconómicos de la semana, de esta semana y cómo puede afectar a el mercado. Bien, entonces, el primero es la deuda de Estados Unidos. Fíjense ustedes que esto es algo muy interesante porque es de llamar mucho la atención la forma en la que constantemente ha venido subiendo la deuda en Estados Unidos y recientemente de una manera bastante acelerada y a partir de lo que fue COVID, mucho más acelerado el crecimiento de la deuda. Ya estamos en 34 trillones de dólares para Estados Unidos. Se está volviendo esto en un serio problema para los Estados Unidos por lo que representa la deuda, por lo que representa en temas del valor del dólar y sigue creciendo la deuda. Es decir, Estados Unidos tiene que hacer un plan para buscar rebalancear y ir bajando poco a poco esta deuda que no para de crecer. Y fíjense el impacto que está teniendo esto. Si nosotros evaluamos la deuda vista ahora sí que de forma trimestral, y si comparamos el último trimestre contra el del año pasado, es decir, trimestres y trimestres, pero vistos un año contra otro año, estamos viendo que está creciendo el último trimestre con respecto a hace un año. Es decir, la deuda viene creciendo ya recientemente. Y algo que llama mucho la atención, fíjense ustedes, cada vez que viene bajando la deuda, cuando empieza a subir, estas líneas de color gris claro es cuando se tienen efectos de crisis en Estados Unidos. Y entonces viene un ajuste, viene, empieza a bajar, empieza a subir y tenemos un, un efecto en la economía de una crisis. Y luego igual, vuelve a subir, empieza nuevamente a bajar, empieza a volver a subir y nuevamente se presenta el mismo efecto. Llega a un punto máximo, empieza a bajar, empieza a subir y se presenta nuevamente el efecto. Aquí empieza a haber un pico, nuevamente empieza a bajar, pero parecía como una continuidad de lo que pasó, porque justamente en los años 80 hubo un grave problema con el tema de la época del petróleo y la gran inflación que se tuvo en Estados Unidos. Nuevamente empieza a bajar, nuevamente empieza a subir nuevamente, tenemos un problema de crisis. Y mismo caso aquí, baja, vuelve a subir y se está presentando. Sube, vuelve a bajar, empieza a subir nuevamente y tenemos nuevamente esa situación. Aquí tenemos un caso diferente que venía bajando. Tenemos ciertamente un incremento importante, pero no hubo una crisis posterior. Más bien vuelve a bajar. Viene el COVID, se da la crisis del COVID y vuelve a bajar, sube, baja y nuevamente está subiendo por arriba de niveles anteriores. Entonces, también llama mucho la atención, considerando la historia donde empieza nuevamente después un movimiento de bajada, que nuevamente empieza a subir la deuda. Entonces, pues nos está diciendo que en varias ocasiones estamos viendo que se presentan momentos de alta volatilidad o crisis. Entonces, esto hay que tenerlo pendiente. Esos son los que se ven de forma trimestrales, pero hay que estar muy pendiente de los siguientes trimestres de esta información. Bien,
El siguiente dato es hablar sobre la deuda de Estados Unidos, pero ahora como una parte proporcional de lo que es el Producto Interno Bruto. La deuda de Estados Unidos, es decir, todo lo que es el Producto Interno Bruto es todo lo que genera el país, todo lo que hace el país, todo lo que genera, todos los ingresos que puede generar a través de toda su economía. Eso sería el Producto Interno Bruto. De ese Producto Interno Bruto, lo que se hace, dice, ok, tú tienes una deuda. De esa deuda que tú tienes, ¿qué porcentaje es de tu Producto Interno Bruto? Es decir, si yo hago el equivalente a el Producto Interno Bruto, es todo lo que yo puedo generar, llámese en negocios, llámese en empleo, o estar combinando, teniendo un negocio, teniendo un empleo, teniendo ingresos, múltiples ingresos por inversiones, etcétera. Todo lo que yo pueda generar de ingreso. La pregunta es, ok, todo lo que tienes de tus ingresos, todo lo que puedes generar, ¿cómo estás contra tu deuda? Entonces, hay personas que van a estar sus ingresos y la deuda más abajo, sus ingresos y la deuda prácticamente al mismo nivel, o sus ingresos y una deuda mayor. El tener una deuda mayor y menos ingresos te genera un problema, porque entonces prácticamente estás teniendo más deuda y menos ingresos para poder cubrir esa deuda. Bueno, en Estados Unidos habíamos tenido un gran pico a raíz del COVID y tuvimos un retroceso, pero ahora nos encontramos nuevamente en un nivel justamente arriba del 120%, 124% de deuda en relación al PIB. Entonces, es como decirle, para que puedas pagar tu deuda, es todo lo que tú generas, todo lo que generas, todo, tendría que irse a pagar la deuda y ni siquiera te alcanza. A este grado está llegando la economía de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se ve esto en relación a otros países? Porque te puedes preguntar, bueno, ¿y esto cómo están los países? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, vamos a hacer con un análisis que se hizo de datos hasta diciembre del año 2023, se tiene una lista ordenada desde el país con la que mayor porcentaje tiene de deuda en relación a su Producto Interno hasta el que es menos. Aquí tenemos una lista de algunos cuantos países donde vemos que el que mayor deuda tiene con relación a su Producto Interno Bruto se llama Japón. Japón, que platiqué incluso ya en videos pasados sobre incluso lo que pasó con Japón, pero Japón se encuentra un serio problema porque cada vez tiene una deuda al 255% de su Producto Interno Bruto. Es decir, tiene una deuda muy grande en relación a lo que puede producir. El siguiente país que le sigue es Grecia con un 168, Singapur con 168 también, Italia con 144. Fíjense esto, el promedio, ¿sí?, de los países del G7, estas grandes potencias a nivel mundial, están en 128. Y aquí abajito en 123 está Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no es el país con una mayor deuda en relación a su Producto Interno Bruto. No lo es, pero sí está dentro de los top 10. Y esto genera también una situación de estrés en la economía por la alta deuda que está teniendo. La pregunta es, entonces, ¿quién va a pagar la deuda? Y tú puedes decir, bueno, pues los impuestos, las personas, sí, pero también esta deuda, si no deja de crecer, llega un momento en que pasan otras condiciones económicas muy peligrosas para Estados Unidos, como que empiecen a perder fortaleza su moneda, que la deuda empiece a bajar de calificaciones, que probablemente se centre tanto en este video. Si quieren saber más un poco de este tema de calificación y cómo funciona, pon un mensaje aquí abajo para hacer otro video. Pero esto sin duda afectaría a Estados Unidos y su economía en relación a este crecimiento constante
de la deuda en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, esto es algo que se está gestando y está teniendo un estrés en la economía que si no se detiene va a tener consecuencias importantes. Mira, es como un ejemplo. Si yo estoy en una situación donde tengo un ingreso y mi deuda es todavía mayor, pues tienes que hacer varias cosas. Imagínate tú en ese caso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues uno, tienes que bajar muchísimo los costos. Entonces, si antes te ibas al cine o si ibas a comer restaurantes o si comprabas ropa o viajes, pues todo eso tienes que bajar. Tienes que empezar en un modo de ahorro. Y eso es para hacer el cambio lo más pronto posible. Y por otro lado es buscar generar mucho más, abrir otro negocio, tener más empleo, inversiones, etcétera. Pero también eso lleva un proceso, lleva más tiempo. Entonces, si esto no se cambia, estoy en una situación donde estoy poniendo en riesgo mi salud de economía. Lo mismo está pasando con Estados Unidos y muchos países. ¿Ok? Entonces es importante estar pendiente de lo que está pasando justamente con la deuda que no deja de crecer. Bien, pasando al siguiente tema, vamos a ver ahora cómo esa deuda que está teniendo en Estados Unidos también está llegando a repercutir a la deuda específicamente de los hogares en Estados Unidos. Miren, este es un análisis donde se evalúa la deuda asociado a todo lo que es la hipoteca, todo lo que es de la casa, los créditos hipotecarios y todas las deudas, digamos, no créditos hipotecarios, que ahorita voy a entrar un poco más a detalle de eso. Y fíjense lo que está pasando. Primeramente, lo que ustedes están viendo es que recientemente las dos líneas están subiendo, siguen subiendo. Incluso, esto es una información de hace 20 años, y si comparamos hace 20 años, los niveles que estamos hace 20 años y hoy están muy por arriba, muy por arriba. Están en máximos históricos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la deuda de los hogares ahora está subiendo a 17.800 billones de dólares. O sea, es muchísimo lo que está subiendo la deuda en los hogares. ¿Qué es lo que está pasando? No está viendo solicitudes de hipotecas. Es decir, sigue estando bajo. La gente no está yendo afuera a estar pidiendo créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque hay unas tasas de interés elevadas que se han mantenido prácticamente ya por un año, ya casi un año. Ahora, ¿qué significa? Bueno, ya es un año, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que cuando tú o las personas de Estados Unidos adquirieron algún crédito hipotecario hace unos 5 años, las tasas estaban cercanas al 1%. Ahora, si tú vas y pides un crédito hipotecario, te vas a encontrar tasas de 6.5, 7% de tasas de interés ya directamente asociado al crédito hipotecario. Entonces la gente dice, oye, a ver, ¿para qué voy a cambiar de una casa que a lo mejor la estoy pagando con mucho esfuerzo a una tasa del 1.5%, a irme a otra casa que va a salir más cara y me va a salir mucho más caro pedir dinero? Entonces, el hecho de que las tasas de interés sigan estando elevadas, pues entonces hace que la gente pues no esté buscando créditos hipotecarios porque el costo del endeudamiento es muy elevado en este momento. Por eso vemos que no hay gente pidiendo muchos créditos hipotecarios. Ahora, eso es una cosa preocupante. Este es el noveno aumento trimestral, saldos de la línea de créditos con garantía hipotecaria. ¿Qué es esto? Mira, por 9 trimestres consecutivos, la gente lo que está haciendo es ir a estar solicitando dinero
¿sí? A los bancos, o sí, principalmente a los bancos, y le dice, mira, préstame dinero y pongo en garantía mi casa. Pones en garantía tu casa y entonces el banco te da dinero. Esto es lo que están haciendo muchas familias porque están necesitando tener dinero. Entonces lo que están haciendo, están yendo a pedir dinero porque a lo mejor no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren entrar en un modo ahorro, quieren seguir gastando, pero están poniendo en garantía su casa. Entonces, imagínate cuando de repente empiezan a venir el banco y dice, ok, porque obviamente es un dinero que te lo prestan y tiene una tasa de interés. Entonces la gente dice, ok, préstame dinero, banco, pongo mi casa en garantía, pero el banco te va a decir, ok, sí te la presto, pero una tasa de interés. Ahora, si la gente, como está subiendo la deuda, empieza a dejar de pagar justamente estos créditos que están pidiendo, créditos en garantía de su casa, ahora vamos a tener problema porque la gente estaría perdiendo sus casas. Y aquí el dato importante es que fíjate que van 9 trimestres consecutivos incrementando el nivel de la gente que está pidiendo crédito sobre su casa. Es decir, cada vez más personas están pidiendo dinero. O hay personas que están diciendo, dame más, o pagan una parte y luego, bueno, dame más y dame más. Y entonces se está volviendo en una bola de nieve esto. Las tasas de morosidad agregadas se mantuvieron sin cambio, sí, porque lo que están pidiendo, pues es que están pidiendo dinero a través de usar su casa como garantía para estar pagando y ahí van. O sea, no ha habido mucho incremento en la morosidad en el tema de las casas, pero porque están utilizando ese dinero para estarse refinanciando. Están usando el dinero que les da el banco para estar refinanciándose. ¿Ok? Es decir, pido dinero prestado, empiezo a pagar mi deuda de la casa, pero pido dinero prestado, empiezo a pagar la deuda de la casa. Entonces empieza a ser una bola que se va a salir de control esto. Bien, ahora entrando al detalle de los gastos o la deuda no asociada a los créditos hipotecarios. Bien, hay unos rubros. Uno de ellos que es muy grande es justamente son los préstamos estudiantiles. En Estados Unidos las universidades son extremadamente caras, un costo demasiado elevado. Y entonces, esto representa un volumen importante de la deuda de las casas. Otro es el de los créditos, las tarjetas de crédito. Están subiendo las tarjetas de crédito. Vean los niveles prácticamente casi máximos en los préstamos, en la carga de lo que se tiene que estar pagando de los préstamos de estudios, de las tarjetas de crédito, de los préstamos de auto. Sube y sube y están subiendo justamente el adeudo. Entonces, las familias están teniendo grandes adeudos justamente, o hay una carga muy importante de la deuda en estos rubros, en las créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y en los otros. Esos son donde está la mayor carga de la deuda de las familias. Ahora, pero ¿cómo está la morosidad en los rubros? Una cosa es la carga financiera que tienen, es decir, a dónde se va mucho el dinero, y la otra es, ok, ¿qué tanto están pagando o no pagando? ¿Qué tan morosos son en esto? Entonces, fíjense muy bien. El de los pagos para los estudios universitarios ha venido cayendo mucho. Es decir, la gente dice, yo no voy a dejar de que mi hijo deje de ir a la escuela, a la universidad. ¿Okay? Igual me voy a ir de este lado primero por la deuda de lo que es las hipotecas. Sigue estando baja
Y es seguramente porque se siguen estando autofinanciando por sus propias casas, que están pidiendo dinero y están pagando sus créditos hipotecarios. Uno que se ha mantenido más o menos estable son los préstamos de los autos, para comprar a los autos. Y algo que es muy interesante ver es las tarjetas de crédito. Vean ustedes las tarjetas de crédito, cómo están disparándose la morosidad. Es justamente de todos, es el nivel más alto de morosidad que se está teniendo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Las familias se están apalancando del crédito, las tarjetas de crédito, para poder tener su estilo de vida. Y están entrando también en impagos. Fíjense, si nosotros vemos, este es una noticia publicada el 5 de agosto, dice, la inflación comienza a quedar relegada a un segundo plano frente a otras preocupaciones relacionadas con la deuda y el crédito de los hogares. Según un estudio de Achieve, el 57% de los consumidores dependen de las tarjetas de crédito para llegar al fin de mes. Es decir, están utilizando las tarjetas de crédito para poder mantener su estilo de vida. Y esto genera también una presión importante en las tarjetas de crédito. Y además, las tasas de tarjeta de crédito superan el 20%. Entonces, las tasas de crédito que se están teniendo con las tarjetas de crédito está al 20%. Veíamos anteriormente que cuando se piden los préstamos usando la casa como un crédito y teniendo como colateral la casa, esos tasas son más bajas, ¿sí? Pero hay mucha gente que se está utilizando las tarjetas de crédito para apalancarse y mantener su estilo de vida o llegar al fin de mes, y esto significa un incremento en las tasas de un 20%. Es un costo muy elevado pedir dinero prestado, pero la gente está dependiendo de esto. Ahora, insisto, se está generando un serio problema para la economía, especialmente los hogares, el gobierno, por esta presión tan alta que está dando en términos de la deuda. Deuda del gobierno por un lado, y deuda también de las casas como tal, donde no les está alcanzando. Y lo que están haciendo, están buscando crédito por todos lados para poder seguir pagando sus deudas o mantener su estilo de vida o lo que sea el caso de cada una de las personas. Lo que es cierto es que la deuda está incrementando y eso genera mucha presión para la economía, tanto de las personas como del gobierno. Y fíjense esto, las tarjetas de crédito se han convertido en una de las formas más caras de obtener dinero prestado. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito ya eran altas en los últimos años. Se han disparado cuando la Reserva Federal comenzó a subir tasas de interés para controlar la inflación. Por eso estamos viendo esas tasas tan elevadas. Bien, ahora, ya vimos impacto entonces en estos dos sectores muy importantes de la economía, el de gobierno y las personas, que esto finalmente se está gestando de una manera muy importante y que puede traer condiciones peligrosas a la economía próximamente. Fíjense, me llama mucho la atención algo que el intento de asesinato del candidato presidencial, si es un evento, me pregunté si es un evento aislado, qué ha pasado, y todo se detonó porque vi una noticia justamente la semana pasada. Entonces, el evento que pasó con Donald Trump fue el 13 de julio, que seguramente todos ustedes ya lo saben. Pero lo que me llamó mucho la atención es que incluso pues, no se escuchó mucho la noticia, pero justamente el 6 de agosto, la semana pasada, un ciudadano pakistaní con vínculos con Irán acusado de participar en un intento de asesinato fue frustrado, que podría apuntar contra Donald Trump. Es decir, pareciera ser que hay varios intentos, incluso también
cuando estaba haciendo Donald Trump, estaba en su sesión con los republicanos, empezó a ver una persona ahí que iba caminando con un cuchillo hacia la sesión, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que hay varias personas, y me llama mucho la atención que ya venía siendo incluso algo que se estaba gestando, y ya ni siquiera, bueno, pues algo de una persona asociado a otro país, Irán. Entonces, me llama mucho atención todo este tema, y me puse a investigar un poco más bueno, ¿cuántos atentados ha habido en Estados Unidos en presidentes pasados, no? Entonces, sin entrar mucho en detalle, ha habido algunos fatales y no fatales en los atentados contra presidentes. Atentado de Abraham Lincoln, que lo matan en el 1865. James Garfield en 1881. William McKinney en 1901. Theodore Roosevelt tuvo un atentado no fatal en 1912. John F. Kennedy tuvo un atentado fatal en 1963. Ronald Reagan, no fatal en 1981. Y Donald Trump. Vean cuántos años pasaron, cuántos años han pasado desde que prácticamente 60 años, desde 61 años, desde un atentado importante contra uno de en este caso eran presidentes, que es una persona que ya es un expresidente y es un candidato a ser presidente, ¿no? Entonces, es algo que llama mucha atención de tantos años, más de 60 años había pasado sin un atentado así. Y luego también me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué podría ser algo así? Y viendo un poco la historia de los presidentes, hay algo que me llama mucho la atención, el tema de cómo muchos de los presidentes tienen, a mayor o menor medida, mucha situación en relación con temas bélicos a nivel global. Como desde Ronald Reagan hasta Biden, tenemos de todo. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Yo sé que no se alcanza a ver todo esto, pero aquí lo que está diciendo prácticamente es problemas en los que se ha metido, guerras, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿no? Barack Obama habla de intervención en Siria, intervención en Irak, intervención en Líbano, una guerra civil en Yemen, George Bush, la guerra con Irak, Bill Clinton, la guerra en Kosovo, George Bush, la guerra en Bosnia, la guerra del Golfo, etcétera, ¿no? Donald Trump, tal cual no es que haya iniciado una, pero sí tiene mayor participación en problemas bélicos que ya existían, ¿no? Como hubo un incremento de drones para matar en África, eh, envío de tropas al norte de Siria, y Biden, pues como ya ustedes saben, pues fue justamente el estar armando y participando con enviando dinero y enviando armas para la guerra de Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo con Israel y Gaza. Entonces, algo que me llama mucha atención es que hay una tendencia, unos más que otros, del tema bélico, y el tema bélico pareciera un negocio importante. Entonces me dije, bueno, pero de ahí quise investigar más a detalles, bueno, ¿qué representa? ¿Dónde está el dinero entonces de los donadores, por ejemplo? Hay una página que se llama Open Secrets, que puedes ver dónde está el dinero que se va de los donadores, ¿no? La gente que está dando dinero para presidentes, para senadores, para posiciones ahora sí del gobierno, está todo publicado para que se muestre y es transparente de quiénes son los donadores. Investigando un poco más a detalle, me llamó la atención que dentro de todo el dinero que se ha
ahorita hablando de la campaña presidencial, se ha juntado, ha habido unas donaciones, ¿sí? Por más de 5,312 millones de dólares. Entonces, entre el 2023 y 2024, esta es la cantidad de dinero que se ha recaudado en este periodo de tiempo. 5,312 millones de dólares. Y todo este dinero, principalmente, está el 80% puesto en 5 sectores. Uno de ellos es el que se asocia y el que es el más importante, que es el tema financiero de aseguradoras y todo lo que es bienes inmobiliarios. Todos esos tres agrupados representan 28%, es decir, empresas, despachos, bancos, fondos de inversión, aseguradoras, constructoras, han donado dinero y justamente la donación que se ha dado es el 28%. Entonces ya se imaginan ustedes la importancia que debe ser este sector para el gobierno por lo que representan también en las donaciones. Luego hay algo que me da mucha atención que se llama otros, 23%. Yo ahorita voy a entrar en detalle qué es eso, porque así le llaman, en la página le llaman como otros, 23%. Luego 16% que se llama ideología. Ideologías simple o problemas, o algunos problemas aislados, bueno, aislados, algunos problemas específicos más bien, ideologías y problemas muy específicos que están teniendo. Luego hay una que se llama negocios misceláneos. Y luego lo que es salud. Salud, pues obviamente todo lo que sería empresas dedicadas a la farmacéutica, productos de laboratorios, farmacias, ¿no? Eso está muy claro, pero me llama la atención estos tres de otro, ideología y misceláneo, ¿no? Entonces, entrando más a detalle, me di cuenta que el otros, que es el 23%, recordemos, fíjense a qué está metido, en qué sectores estamos hablando. Estamos hablando de personas que están en servicios públicos, estamos hablando de organizaciones de religión, estamos hablando de temas de educación, llámese universidades, estamos hablando también de gente retirada, gente que ya está retirada y que aporta mucho. Entonces, estamos hablando mucho del tema de educación para tanto que sí tiene un fin lucrativo y no lucrativo, ¿no? Entonces, ok, y luego me fui con el 16% de ideologías o temas específicos y vemos el tema de aborto. Y luego vemos que también los partidos, los demócratas y los republicanos están también aquí metidos como donadores, ¿sí? Los propios partidos, los propios comités de los partidos están donando a diferentes campañas. Y luego, medio ambiente. Pero fíjense esto, defensa extranjera o interna. O sea, todo lo que es el área de defensa también está muy metido y es de los principales. El área de armas, todo lo que es el control de armas y todo el sector armamentístico está aquí metido. Derechos humanos, LGBTs, pro-Israel, aquí está metido muy importante como un donador hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia los diferentes candidatos. Y luego, el número 7, el que es el 7%, que son los misceláneos, nos habla del tipo de empresas, que puede ser de marketing, que puede ser de vinos, de licores, cervezas, casinos, químicos, de comida, más casinos, marihuana, manufactura, recreación. Entonces, me doy cuenta, me llama atención varios sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente, si viendo un poquito más atrás de si todos los presidentes han tenido que ver con la parte de lo que es algún ataque, guerra,
algo bélico, pues estamos viendo que también dentro de, fíjense, ¿quién financia? ¿Quién también se hace muchos beneficios cuando hay estos temas? Los sectores financieros prestan dinero. ¿Quiénes son los que también se van a estar beneficiando cuando se tienen problemas o se tienen guerras? Pues se viene mucho con el tema de todo lo que es defensa, todo lo que son armas. Y muchas industrias asociado a productos que van a soportar las armas, uniformes, temas médicos, se van a beneficiar de esto. Entonces, justamente me llama la atención que es una constante de que los gobiernos buscan tener una participación en la parte bélica porque representa un negocio muy importante y por eso no lo quieren dejar hacer. Y creo que algo que llamó mucho la atención y ya mucho tiempo llamó la atención y que cada vez que empezó a tener más fuerza de que Donald Trump iba a ser el candidato, cuando le dice, cuando nos dicen que Donald Trump le dice a Zelensky que él va a acabar la guerra si él es electo, creo que eso finalmente también detona una situación en donde, pues todas las personas que dependen de ese mundo tristemente y que por eso es un negocio, pues dices que se les va a acabar, pues les genera también pues no les gusta, porque les afecta el negocio. Y el hecho de que digas eso, pues obviamente pone presión en aquellas empresas asociadas a estos sectores que están muy de la mano con la parte bélica. Entonces, que digan que esto va a pasar, entonces ya veo aquí, pues, otra posible situación de que pueda ser es que Estados Unidos, en cierta forma, si es que llega a ganar Trump, antes de que sea Trump, entre en algún conflicto bélico para que Trump no se pueda salir. Porque si para ellos es importante que se mantenga el tema bélico por lo que representa y Estados Unidos entra en un tema bélico antes de que sea Donald Trump electo, entonces si es que se llega a ser electo, pues tendría que seguir eso, ya sea que Estados Unidos es agredido, ya sea que Estados Unidos tiene alguna provocación totalmente fragante y de frente y que ponga en problemas su seguridad y que Donald Trump tendría que seguir esa continuidad para que no se viera mal ante sus votantes. Entonces, puede que también pueda haber sido ahí alguna instrucción teórica, no lo sé, no me consta obviamente, del por qué los atentados contra Donald Trump, porque está atentando justamente a todo este negocio y esta gran maquinaria que representa justamente todo el mundo bélico. Y entonces puede que tengamos alguna circunstancia donde entre algún conflicto Estados Unidos antes de que finalmente tome posesión Donald Trump, como si es que es el nuevo electo, que finalmente si cuando llegue a pasar se tenga que seguir con ese ejercicio y esto genere mucha más presión tanto para él como candidato, como presidente, si es que ya sea electo, y lo que quieren finalmente pues es dejar de estar dando tanto dinero a la guerra, que se ha ido mucho dinero justamente a la guerra de Ucrania con Rusia. Bien, el último tema es qué esperar de los datos macroeconómicos de la semana. Bueno, antes de seguir con ese tema, te voy a pedir que le des un like a este video, que te suscribas, que comentes qué temas te gustaría que entráramos más a detalle para poder hacer videos a temas que para ti sean relevantes asociados a la bolsa. Todo esto crean que tiene un trasfondo con la bolsa. La economía, la macroeconomía, todo se conecta, todo se conecta. Bien, esta semana tenemos, dentro de los datos muy importantes, tenemos el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, se va a dar el dato de inflación. 8:30 de la mañana, ahorita entramos a detalle. Y para el día jueves, a las 8:30 también se va a dar el dato de las ventas de los minoristas. Bien,
Hablando de la inflación, el tema de la inflación, ciertamente el último dato que tuvimos, que fue la inflación del mes de junio, que se reportó en julio 11, se esperaba tener una inflación del 3.1% y fue un dato del 3, lo cual fue una muy buena noticia, porque finalmente la inflación estaba bajando más de lo esperado. El dato que se espera tener el día de mañana es el 3%. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa si tenemos un dato del 3% o menos? Seguramente tendríamos un impacto positivo en la bolsa y crecería la bolsa. ¿Por qué? La bolsa, como funciona, es que le gusta tener certeza de lo que va a pasar en el futuro. Si la tasa de interés, si la inflación sigue bajando, da una mayor probabilidad entonces que septiembre sea una bajada ya de las tasas de interés. Es decir, ya es prácticamente un hecho, pero sigue abonando a que sea menos cuestionado que sea la bajada ya de tipos de la tasa de interés en septiembre. Entonces, si tenemos un dato de inflación de 3 o menos, sería muy bueno, porque cuando se hacen los cálculos y todos los fondos de inversión, bancos, hacen modelos matemáticos que buscan predecir qué va a pasar en el futuro. Y en las predicciones ponen las variables. Y las variables, una de ellas, pues, es la inflación. En el momento de que entonces el dato que ellos ponen en sus números se confirma, entonces las proyecciones que ellos tienen se buscan mantenerse en los planes o en, en el plano que se tiene pensado. En la línea trazada en el tiempo se espera cumplir así. Entonces, si se cumple esto, seguramente tendremos bajada de tasas de interés de septiembre porque la inflación sigue bajando, lo cual eso obviamente daría un impulso a los mercados el día, los siguientes, mañana y los siguientes días. Esto es si es el caso. Si no, seguro, si la inflación sale mucho más por arriba, sale en 3.2, 3.1, seguramente no va a ser una buena noticia para el mercado porque entonces el mercado pensaría que a lo mejor las tasas no, la bajada de tasas no se estaría dando en septiembre. Se ve complicado, pero sería mucho mejor que tuviéramos el dato de inflación en 3 o abajo de este número. Muy pendientes mañana a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York. Por otro lado, el tema de las ventas minoristas, que se les conoce como el core retail sales, se llama core porque este gráfico no incluye el sector automotriz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo justamente cómo las ventas minoristas, de estar mucho más elevado en muchos otros periodos, cada vez han venido a menos. Es decir, que las ventas han venido disminuyendo en el tiempo. Eso también es una señal de un debilitamiento de la economía, porque las empresas no siguen vendiendo, los ventas no están siguiendo vendiendo como era antes. ¿Okay? Han tenido que venir haciendo ajustes a sus objetivos de venta, a sus ajustes en rentabilidad, a los costos, etcétera, etcétera. Entonces, igual, si tenemos nosotros un dato el día jueves de que se espera que sea un 0.1, si estamos en un 0.1, 0.2, 0.3, como incluso fue el pasado, se esperaba un 0.1 y fue 0.4, entonces lo que estaríamos pensando es que okay, se está bajando la inflación, las ventas se están manteniendo de acuerdo al plan un poco por arriba, lo cual está ayudando hacia la transición de bajar la inflación sin afectar tanto las ventas de los minoristas. Ciertamente no vamos a estar viendo los niveles que veíamos anteriormente, tienen que ir bajando porque se tiene que ir bajando la inflación por también una baja de demanda. Pero si esto se mantiene, daría mucha tranquilidad al mercado porque las ventas siguen estando ahí presentes, siguen estando con los minoristas, sigue habiendo movimiento y rotación del dinero hacia las empresas, menos, pero sigue habiendo, y la inflación, si es que empieza a bajar, sería posiblemente mejor. Entonces serían muy buenos datos tener esa combinación para impulsar el mercado esta semana. Así que espero que te haya gustado justamente la presentación del día de hoy. No olvides
darle clic a esa campanita y darle un like si es que te gusta y compartir, porque es la única forma de poder seguir educándonos para hacia adelante y que tú seas un mejor inversionista en la bolsa. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, bye.